Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Buenas noches, muy bien. ¿Y usted? Bien, bien. Bueno, el día de hoy, pues, como ya, pues, yo creo que ya ustedes lo saben, pues, es precisamente trabajar en la unidad 3 como Learning, obviamente, pero teniendo en cuenta, pues, que esta es la réplica, ¿no? O sea que en cierta manera, pues, es la repetición de lo que se hizo el día 6 de junio, ¿no? Que fue, pues, el Learning de la unidad 3. ¿Listo? Bueno, voy a empezar a compartir y voy a empezar también a comentar algunas cosas importantes en torno pues a esta unidad 3 que a ustedes les puede muy seguramente servir pues para terminar esta actividad. ¿Me confirman si están viendo? Sí, señor, sí se ve. Listo. A ver, un momento porque esto se pone lento. Bueno, entonces, a ver. Bueno, entonces como ya habíamos, o como les había comentado, pues precisamente vamos a trabajar en la unidad 3, ¿no? En esta que pues se ha denominado como aplicación de teoría de conjuntos, ¿no? Y conjuntos como tal, ¿no? O sea, toda la parte de conjuntos, operaciones entre conjuntos y aplicaciones entre conjuntos. Bueno, la idea pues entonces es en cierta manera afianzar en el estudiante las temáticas de la unidad 3 y sobre todo pues también trabajar aquí algunas aplicaciones de la teoría de conjuntos. Eh, Dentro de los objetivos específicos que se han trazado a través de esta unidad, pues la idea es que también reconozcan algunos conceptos básicos sobre teoría de conjuntos, que obviamente pues ya ustedes han trabajado, que es la unión, la intersección, ¿sí? Diferencia, complemento. Y la idea pues también es que realicen la actividad interactiva que al final pues se les compartirá, ¿no? Bueno, entonces la idea del día de hoy es trabajar en esta OA. Y ustedes, pues obviamente me van a ayudar en algunas actividades que pues vamos a necesitar. La OA es esta que tenemos aquí. Y comenzamos pues con una de las cosas como más características y a veces como que pues más se le queda al estudiante, que es la intersección, ¿no? Y de hecho esa diferencia entre la unión y la intersección, ¿no? Porque miren que cuando uno habla de la unión, uno tiene como desde la parte simbólica, tiene como una especie de uno. Y realmente lo que uno pues tiene que tener en cuenta en la unión es que va a unir todos los elementos, que en este caso pues va a ser la unión de los conjuntos A y B, ¿no? Pero la intersección pues obviamente es una cosa diferente, ¿no? Y es como que la U está al revés, ¿no? Y en este caso pues son los elementos que son comunes a A y a B. Entonces por eso cuando uno representa con un diagrama de B, pues obviamente uno solamente toma en cuenta lo que tenemos aquí pues en esta imagen, ¿no? Bueno, esto fue lo que acaba de comentar. Y la idea pues de esta OA también es fortalecer en el estudiante los los conceptos de la teoría de conjuntos para dar solución a diversos problemas de la vida cotidiana. Obviamente pues que esto va en torno pues a la aplicación, ¿no? A la aplicación y de hecho al ejercicio 4, ¿no? Que a veces hay que pensarlo un poco más, ¿no? Bueno, ¿me confirman si están escuchando? Sí, No, señor. señor, Sí, escucha. señor. Estamos escuchando. No, no, señor, no se escucha. ¿No se El escucha? video no. Ya, un momento. Listo. Virtual de Ahí, aprendizaje. ahí, Sí, ahora sí. Ahí sí, señor. listo. Bienvenidos. El presente objeto virtual de aprendizaje te llevará a conocer todo lo relacionado con la teoría de conjuntos. Por lo anterior, comencemos definiendo qué es la lógica matemática. La lógica matemática es la disciplina que estudia la forma y la validez de las deducciones o inferencias.
¿Es tan importante? Por supuesto, es de vital importancia que el estudiante aprenda a pensar, a razonar de una manera correcta, a realizar deducciones válidas, y esto se logra brindando una base sólida en la manera correcta de realizar razonamientos lógicos, lo cual se apoya en el uso de la teoría de conjuntos. Ten presente, para utilizar la teoría de conjuntos debemos hacer uso de nuestra capacidad de razonamiento, el cual nos facilita dar respuesta a diferentes problemas de diversos contextos. Te invito a navegar por esta herramienta para que conozcas más a fondo la aplicación de la teoría de conjuntos. Bueno, entonces vamos a comenzar pues a hablar sobre algunos conceptos pues ya creo que por ustedes pues conocidos, ¿no? Algunas cosas que pues tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar en teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, una de las cosas aquí, pues a tener en cuenta es esta parte de lo que es el conjunto, ¿no? O sea, ¿qué es un conjunto? Entonces, sencillamente, pues yo puedo definir el conjunto como la recopilación de objetos o elementos con una característica en común, ¿no? Entonces, ya sea, por ejemplo, estudiantes que estudian pensamiento lógico matemático, ¿no? ¿Cuál es la característica la característica en común? Pues precisamente que estudian dicha materia, ¿no? Por ejemplo. Algunas representaciones que nosotros podemos mencionar aquí, precisamente, pues, podemos mirarlo desde esta forma, representación entre conjuntos, se identifica mediante las letras mayúsculas. Una forma sencilla de visualizar los conjuntos y relaciones entre ellos es mediante la utilización de círculos de Euler y diagramas de Venn, ¿no? Esa es una representación a través de lo que es diagramas de Venn, ¿no? Y una característica también de los conjuntos, ¿no? Cuando uno habla de determinación entre conjuntos, es que uno también tiene otro tipo de representaciones de los mismos conjuntos, como por ejemplo un conjunto por extensión o un conjunto por comprensión. El conjunto por extensión, pues sencillamente nombra cada uno de esos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene o hace una lista, por ejemplo. El conjunto por comprensión nombra una propiedad, una regla o una característica común, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia en cierta manera fundamental entre una cosa y la otra, ¿no? Entre un conjunto por comprensión y extensión. Por ejemplo, en el caso del conjunto por comprensión, pues es un conjunto que tiene o enuncia una propiedad o una característica específica, ¿no? Como dice aquí, por ejemplo, los números naturales, ¿sí? Y el conjunto por extensión sencillamente, pues lista los elementos que cumplen esa propiedad o esa característica, ¿no? Eso es la diferencia entre un conjunto por extensión y un conjunto por comprensión, ¿no? Algunas clases o algunas clases de conjuntos, ¿no? Entonces están pues los conjuntos finitos. Los conjuntos finitos pues precisamente son conjuntos que tienen un determinado número de elementos. De hecho, esto lo puedo ver también mediante el cardinal, cuando uno dice que el cardinal es 5, por ejemplo. Entonces, en ese caso, obviamente, estoy diciendo que el conjunto es finito. Aquí tenemos dos ejemplos, los días de la semana. Este A está anunciado como conjunto por comprensión. Y B, por ejemplo, las vocales, en este caso, pues, está enunciado por extensión, ¿no? Los conjuntos infinitos, ya también en la guía hay algunos ejemplos en torno a eso. Por ejemplo, aquí X, este conjunto D, que son los X tales que X es un número natural, ¿sí? Ya sabemos, pues, que incluso los números naturales son infinitos, ¿no? Entonces, por eso uno habla de un conjunto por infinito y el cardinal se enuncia por lo general con el símbolo de infinito, ¿no? No tanto colocarle infinito, sino con el símbolo de infinito porque en cierta manera cuando uno habla del cardinal, habla del número, ¿no? Del número de elementos que tiene ese conjunto, ¿no? Y no es tanto pues colocarle infinito, sino pues el símbolo de infinito, ¿no? De manera más profunda, pues obviamente hay que decir también que el infinito no es un número, ¿no? O sea que solamente es una representación de que hay muchos elementos, ¿no? En ese caso. El conjunto vacío, pues obviamente es el conjunto que no tiene elementos.
Un ejemplo es este, por ejemplo, los X tales que X es un día de la semana que tiene 30 horas, pues obviamente ningún elemento cumple esa condición. Entonces yo hablo de un conjunto vacío. Los conjuntos unitarios, que la característica principal es que solamente constan de un solo elemento. Y en este caso, pues, por ejemplo, X tales que X es un día de la semana que empieza por D. Aquí vemos que E está dado por comprensión. Sencillamente, si yo quiero hablar de E por extensión, pues tendría que colocarle domingo, ¿no? El conjunto universal, pues obviamente abarca todo, ¿no? Abarca todos los elementos, o todos los elementos y los conjuntos que están dentro de él, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso A estaría dentro de U, que es el conjunto universal, y obviamente, pues todos los elementos que vemos allí, A, E, I, O, U, pues están dentro del conjunto universal, ¿no? Y una cuestión que pues quizás ustedes no han visto, que es esta parte de conjuntos disyuntos. Y una de las características principales de estos conjuntos disyuntos es que la intersección entre los dos conjuntos o entre dos conjuntos es vacía, ¿sí? O sea que, cuando dice aquí, cuando dos conjuntos no tienen ningún elemento en común, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando de que no tienen ningún elemento en común, estoy hablando de que la intersección de los dos conjuntos es vacía, ¿no? Y como vemos aquí, ¿no? En este caso, estos dos conjuntos que tenemos A y B, pues son disyuntos. Bueno, esas son algunas clases de conjuntos y las más características y algunas relaciones también importantes en torno a esto. Entonces, una de las relaciones es la pertenencia. La pertenencia ustedes pues la han trabajado. Esa pertenencia de hecho es cuando uno habla de que un elemento pertenece a un conjunto. Entonces, por ejemplo, 3 pertenece a D, ¿sí? O 2 pertenece a D. De hecho, obviamente, 3 también pertenecería al conjunto universal. Entonces, ¿cuál es el símbolo de pertenencia? Este que tenemos aquí, ¿no? ¿Cuál es el símbolo de no pertenencia? Pues este que tenemos aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría yo decir 40 pertenece a D, pues no, ¿no? Entonces 40 no pertenece a D, ¿sí? Porque pues no está allí, ¿no? Como tal. Y otra relación importante es esa contenencia o esa inclusión, ¿no? Entonces, cuando uno habla de contenencia, uno habla de dos conjuntos. O sea, por ejemplo, A está contenido en B, ¿sí? O B está contenido en A. Entonces, ahí estoy hablando de dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir, a partir de esto que yo tengo aquí, pues podría yo decir que G está contenido en F, ¿no? G está contenido en F como en este caso, ¿no? Como lo está diciendo aquí. ¿Y por qué sé que está contenido allí? Porque los elementos que están aquí en G, que en este caso son 2 y 4, también están acá en F, ¿no? ¿Sí? Obviamente que aquí la representación pues está un poco como rara, ¿no? Porque en cierta manera pues 4 no puede parecer pues, tendría que ser algo como que este conjunto G esté dentro de este conjunto F, ¿no? Para hablar de contenencia como tal, ¿no? Entonces, esta O así, pues, en este caso, creo que allí hay un error. Bueno, algunas operaciones. Aquí tenemos entonces algunas representaciones gráficas de los conjuntos, algunas cosas que ustedes ya han ido, pues, trabajando. En este caso, pues, por ejemplo, en el grupo 1, en esta parte de aquí, pues, tenemos, pues, sencillamente los conjuntos A y B, esa representación por diagrama de Venn. La intersección pues va a ser esta parte que ya hemos o que ya les comenté anteriormente. Por ejemplo, en el grupo 3, en esta parte, en este tercer diagrama, tenemos la selección del conjunto A y no de B. Obviamente ahí estoy diciendo que uno tiene elementos y el otro no. El grupo 4, tenemos la intersección del conjunto A y C, que en este caso es este que tenemos aquí, a la izquierda, en unión con la intersección de A, C y B, intersección de C con B, ¿no? O sea, C con B y A con C, ¿no? Y la intersección también entre los tres conjuntos, ¿no? A, B y C, ¿no? Eso es lo que quiere decir aquí esta representación de este esquema, ¿no?
Y el grupo 5, que lo que hace referencia es a la intersección del conjunto A y C en unión con la intersección entre A, B y C, ¿no? O sea, solamente sería este pedacito que tenemos aquí y esta triple intersección entre A, B y C, ¿no? Esto es lo que está representando esta parte de aquí. Bueno. Algunas cosas importantes. Las operaciones entre conjuntos nos dan la posibilidad de dar solución a diferentes situaciones en diferentes contextos. Entre estas operaciones tenemos unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, complemento. Ajá. Entonces, la unión, pues ya sabemos que es el conjunto conformado por todos los elementos que están en M y N, si estamos hablando de dos conjuntos M y N, obviamente. Un ejemplo, pues, de esto va a ser esto que tenemos aquí. Por ejemplo, la unión, pues, de M y N, pues, va a ser la reunión de todos sus elementos de M y N. La intersección ya sabemos, pues, que son los elementos que son comunes a M y N, ¿sí? Ya sabemos que la representación va a ser en este caso, de esta forma. El único elemento en común entre M y N, pues va a ser B. La diferencia hay que tener también cuidado porque, pues, obviamente son los elementos que están en A y no están en B, ¿no? Entonces, como dice aquí, refiere a los elementos de un conjunto que no esté en el otro, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de eso, pues precisamente yo puedo decir que M menos N, pues va a ser A y C, ¿no? Y aquí lo puedo mirar, pues enunciado de esta forma, ¿no? Entonces, si yo digo que son los elementos que están en M y no están en N, ¿cuáles son los elementos que están en M y no están en N? Pues solamente A y C, ¿no? Sí, porque pues B sí está, ¿no? La diferencia simétrica que también es importante, de hecho, hay una definición pues muy conocida aquí en el curso que es la unión menos la intersección, ¿no? O sea, en este caso va a ser la unión de M y N menos la intersección de M y N, ¿no? O sea, a la unión le voy a quitar la intersección. Y esto es lo que aparece acá, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo digo que la diferencia simétrica entre M y N, pues va a ser la unión de todos estos conjuntos menos la intersección. ¿Y cuál es la intersección de M y N? Pues la acabamos de mirar, que es B, ¿no? Entonces, obviamente, le quito ese elemento. Y el complemento que también se puede ver precisamente como una diferencia, ¿no? Obviamente que en este caso la diferencia podría ser, o es, mejor dicho, U menos M, por ejemplo, ¿sí? Si yo hablo de M complemento, ¿no? Y básicamente lo que yo tengo que tener en cuenta es qué elementos le faltan a M precisamente para hacer el conjunto universal, ¿no? Y aquí pues vemos un ejemplo en torno pues a esto, en donde pues vemos el complemento de M, ¿sí? Que son los elementos que le hacen falta a M para hacer el conjunto universal, y lo mismo N complemento, ¿no? Los elementos que le faltan a N para hacer el conjunto universal. Bueno, esas son algunas operaciones importantes entre conjuntos. Y aquí pues ustedes me van a empezar a ayudar en torno a cómo podemos ir solucionando este tipo de problemas de aplicación, ¿no? Hola, ahora desarrollaremos un ejercicio práctico en el que aplicaremos toda la teoría vista anteriormente. En un estudio realizado a 210 compradores de seguros, se identificaron los siguientes datos. En total, 134 personas compran seguros para vivienda. 100 personas adquieren seguros de vida. Únicamente 35 personas adquieren los 3 seguros. 82 personas adquieren seguros de vivienda y de vida. 64 personas toman seguros de vehículo y de vivienda. 48 personas adquieren seguros de vehículo y de vida. Un total de 100 personas adquieren seguros de vehículo o de vivienda. Frente a lo anterior, responde los siguientes interrogantes. ¿Cuántas personas adquieren seguros de vehículo?
¿Cuántas personas compran seguros de vida únicamente? ¿Cuántas personas compran seguros de vehículo y vida, pero no de vivienda? ¿Cuántas personas no compran ninguno de estos seguros? Bueno, importante para este tipo de problemas, pues obviamente elaborar el diagrama, ¿no? El diagrama aquí es fundamental en cierta manera, pues, para poder responder todos ese tipo de preguntas. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es lo que se está diciendo, ¿no? El lenguaje como tal, el lenguaje natural que se está enunciando en el mismo problema. Entonces, por ejemplo, uno puede identificar una triple intersección, que en este caso es 35, ¿sí? Porque están hablando de 3 seguros, en este caso, seguro de vida, seguro de vivienda y seguro de vehículo. Y hay unas intersecciones también importantes, que en este caso son 82 personas que adquieren seguros de vivienda y de vida, ¿no? Por ejemplo, hay otra intersección que son los 64 personas toman seguros de vehículo y de vivienda y 48 personas adquieren seguros de vehículo y de vida. Ahí tenemos 3 intersecciones en donde precisamente me están diciendo que es la intersección entre seguros de vivienda y de vida, entre vehículo y vivienda y entre vehículo y vida, ¿no? Entonces, desde esa parte yo puedo inclusive empezar a construir el diagrama. Entonces, por ejemplo, tengo la triple intersección, que en este caso pues es 35, como lo vemos aquí. A este primer conjunto le coloqué seguros de vivienda, este va a ser los seguros de vida y este va a ser los seguros de vehículo, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedarían mis intersecciones? ¿Quién me dice? En el primer caso, 82 personas adquieren seguros de vivienda y de vida. A ese tocaba restarle los de la triple intercepción, ¿cierto? Ajá, o sea que ¿cuánto me daría? ¿Cuánto me daría ese primer caso? 47. Ajá, exacto, ¿no? 47. Y ahí hay que tener especial énfasis en una cosa, ¿no? Y es que en cierta manera, pues, obviamente cuando yo hablo de que son seguros de vivienda y de vida, ¿sí? Obviamente que en la triple intersección también existen algunos elementos que pertenecen tanto a los seguros de vida como a los seguros de vehículo como a los seguros de vivienda, ¿no? Entonces, todo está mezclado y por eso uno hace eso, ¿no? Hace esa resta o esa suma entre 47 más 35 para que efectivamente me dé 82, ¿no? Bueno, más tarde vamos a mirar una intersección que de pronto nos puede despegar un poco más esta parte. Bueno, sigue ahí, 64 personas toman seguros de vehículo y de vivienda. Serían 29. Entonces sería lo mismo, sería 29. 29. Y el último caso, entonces, sería 64 personas, perdón, 48 personas adquieren seguros de vehículo y de vida, ¿no? Entonces, aquí en este caso va a ser 13, ¿no? Sí. Esta última intersección. Listo. Con eso ya tenemos esas intersecciones, ¿no? Ahora vamos a construir lo que falta, ¿no? Los otros 3 conjuntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en total, 134 personas compran seguros de vivienda. O sea que entre la suma entre todo esto que tenemos aquí, entre este de aquí, entre este de aquí, entre este de aquí, más lo que le vamos a sumar aquí, pues me tiene que dar 134, ¿no? Entonces, obviamente, yo podría restarle, pues para saber la cantidad, la que falta, podría restarle la suma de todos de estos números que tenemos aquí, 47, 35 y 29, a 134, ¿no? En este caso, pues me daría 23, ¿no? ¿Sí? Esta parte de aquí. Lo mismo pasaría con las 100 personas que adquieren seguros de vida, ¿no? Entonces, si vemos 47 más 35 más 13, me da 95, ¿no? Solamente me faltarían 5, pues, para decir que son las 100 personas que adquieren seguros de vida.
Y en el último caso, ¿cómo lo podemos sacar? Ay. ¿Cómo podemos sacar el último caso? O el de seguros de vehículo. ¿Qué ven de raro allí? Elo, Que un total de 165 personas adquieren seguros de vehículos o de vivienda. Ajá, entonces cuando uno habla de SO, ahí creo que la parte clave es SO, que en cierta manera pues está diciendo que la suma del conjunto de seguros de vehículo y de vivienda pues me tiene que dar 165, ¿no? No es que diga que los de vehículos son 165, ¿no? Sino la suma de los dos conjuntos, obviamente, ¿no? Porque miren que cuando yo hablo de una O, estoy hablando de una unión, ¿sí? Entre dos conjuntos. Cuando yo hablo de una I, estoy hablando de una intersección, ¿no? Como en este caso, ¿no? Aquí como una I y aquí como una O, ¿sí? En ese caso. Entonces, si yo sumo, por ejemplo, 23 más 47, más 29, más 35, más 13, me da un número que al restarlo con 165, pues me da 18. 18, ¿sí? Exactamente. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta allí, ¿no? Y otra cosa que tengo que ponerle lógica, y es que si la suma excede los 210 compradores, como dice aquí, pues obviamente yo estoy haciendo algo mal, ¿no? Entonces, obviamente no puede exceder esos 210 compradores porque el universo de este conjunto, de este ejercicio, precisamente son 210 compradores. Entonces, si yo sumo todo esto y si veo que no llega a los 210 compradores, obviamente estaría diciendo que por fuera de esos conjuntos o en el complemento, básicamente, pues habría en este caso 46, ¿no? 46 compradores que no les gustó ninguno de los tres seguros, ¿no? En ese caso, ¿no? ¿Listo? Entonces, de esa forma, por ejemplo, yo puedo construir este ejercicio, ¿no? Entonces, miremos acá. Bueno, aquí lo que empieza a decir la OA es que precisamente el conjunto A, pues son los seguros de vehículo, el B, los de vivienda y el C, los de seguros de vida, ¿no? Pues aquí muy seguramente, pues el orden no va a ser exactamente como yo lo acabé de hacer, pero obviamente pues las intersecciones, los conjuntos, la triple intersección y el complemento pues tienen que ser lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya dijimos la triple intersección, comienzo con esa triple intersección, luego empiezo a colocar las otras intersecciones, ya lo dijimos, ¿no? 29, 47 y 13, ¿sí? Como lo vemos aquí. Y en este caso, pues, faltaría rellenar, pues, los otros conjuntos, ¿no? Que en este caso, pues, tenemos 23, 5 y faltaría el 18, ¿no? El 18 que también lo miramos allí, ¿no? Faltaría aquí. Y en este caso, pues, también hay un complemento que es 40, ¿no? Bueno, aquí me equivoqué, es 40. En este caso es 40 acá, ¿no? Serían 40. Listo. Bueno, entonces aquí serían 40 en el complemento. Entonces, en el caso de las preguntas, ¿cuántas personas adquieren seguros de vehículo? Estaré diciendo pues que es la suma de todo lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, lo que está diciendo aquí, ¿no? Entre 18, 29, 13 y 35, ¿no? Otra cosa, si yo, por ejemplo, hubiera preguntado cuántas personas adquieren seguros de vehículo solamente, por ejemplo. En ese caso ya no puedo decir que es la suma, ¿no? Sino que sencillamente pues va a ser 18, ¿no? ¿Cuántas personas compran seguros de vida únicamente? Y es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces aquí yo no sumo todo lo que tengo yo aquí,
porque solamente me interesa es lo que es único, ¿no? Entonces, en este caso van a ser 5 personas únicamente, ¿no? ¿Cuántas personas compran seguros de vehículo y de vivienda? Pero de vehículo y de vida, pero no de vivienda. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Obviamente está hablando de una intersección al hablar de y, ¿sí? Pero está sacando todos los elementos de vivienda, ¿no? Entonces, obviamente, no está teniendo en cuenta esa triple intersección, que ya les comenté que precisamente allí también habría elementos de vivienda, de seguros de vivienda. Y cuando yo en el lenguaje natural digo, pero no de vivienda, estaría sacando precisamente esos elementos, ¿no? Entonces, la respuesta es 13 solamente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera colocado, por ejemplo, cuántas personas compran seguros de vehículo y de vida? Pues tendría que sumar 35 más 13, ¿no? En ese aspecto. ¿Cuántas personas no compran ninguno de estos seguros? Allí está hablando de el complemento, ¿no? Que ya sabemos que es 40. ¿Listo? Entonces miren que allí la importancia de ese lenguaje y de identificar ciertas cosas, pues es importante para hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Listo. Y aquí ustedes pues me van a ayudar. También me van a seguir ayudando en este aspecto. Dice lo siguiente. Bueno, aquí tenemos conjunto universal, tenemos los 3 conjuntos, allí tenemos esa definición de 2 conjuntos, pues tenemos los estudiantes que practican atletismo, los que practican baloncesto y los que practican fútbol, ¿no? La región sombreada representa a los estudiantes de la UNAD que practican atletismo o practican baloncesto, pero no practican los 2 deportes al mismo tiempo. Cuando yo digo eso, ¿a qué me estoy haciendo o a qué estoy haciendo referencia? Como operación, ¿no? ¿Cuál sería la operación que allí tendría que tener en cuenta o cuál sería la respuesta de esta pregunta 1? La A diferencia simétrica de B. Ajá, exactamente, ¿no? Porque lo acaba de comentar pues anteriormente. La diferencia simétrica es la unión de los 2 conjuntos menos la intersección, ¿sí? Entonces es lo que está diciendo acá, ¿no? ¿Sí? Practican atletismo o practican baloncesto, ahí estoy hablando de una unión, pero le estoy quitando la intersección, ¿no? Listo. Y aquí, en este ejercicio de aplicación, tenemos lo siguiente. En una encuesta realizada a un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD sobre cuál opción de grado entre pasantía, bueno, hay que tener en cuenta que P es pasantía, proyecto de investigación es I, proyecto aplicado es A, es la que más le llama la atención para obtener su título profesional, se obtienen los siguientes resultados. Entonces dice, 70 prefieren como opción de grado realizar pasantía, 35 proyecto de investigación, 25 proyecto aplicado, ¿no? 5 estudiantes pues se inclinan por las 3 opciones, 15 estudiantes se inclinan por pasantía y proyecto aplicado, 10 estudiantes se inclinan por pasantía y proyecto de investigación, 2 estudiantes se inclinan por proyecto de investigación y proyecto aplicado, pero no pasantía, y 4 estudiantes no les llama la atención ninguna de las opciones de grado presentadas. ¿Cómo podemos empezar a construir este diagrama? Ya lo comenté, ¿no? Con la triple intersección comenzamos aquí, ¿no? Entonces, dice aquí, 5 estudiantes se inclinan por las 3 opciones, ¿no? Entonces, este va a ser la triple intersección, ¿no? El 5 como tal. Podemos entonces también mirar las otras intersecciones, que es la idea, pues, de la construcción del diagrama, ¿no? Entonces tenemos 15 estudiantes se inclinan por pasantía y proyecto aplicado. ¿Cuál sería entonces el numerito que le tendría que colocar a esa intersección? El 10. El 10. El 10. Entonces tenemos, ¿en dónde estaría? Aquí, ¿no? Sí, ¿Sí? señor. Pasantía aplicado, ¿no? Pasantía aplicado. Listo. Tenemos 10 estudiantes se inclinan por pasantía y proyecto de investigación. ¿Cuál sería el numerito que le tendría que colocar? El 5. El 5. El 5 y lo colocamos acá, ¿no? Que sería la otra intersección. Y tenemos el último que es 2 estudiantes se inclinan por proyecto de investigación y proyecto aplicado, pero no pasantía. ¿Qué tendría que colocarle allí?
El 2. El 2. El 2, exactamente. Entonces miren que allí no está contando la triple intersección, ¿no? Por eso ahí dice que, pero no pasantía, ¿no? Bueno, seguimos con los conjuntos, ¿no? Los otros conjuntos que tenemos, ¿no? Entonces aquí tenemos 70 prefieren como opción de grado realizar pasantía. Entonces ya sabemos que la suma de todo eso, pues me tiene que dar 70, ¿no? Aquí tenemos entonces 5 más 5, 10, más 10, 20. ¿Cuánto me faltaría para llegar a 70? Serían Pues 50. tendría que ser 50, obviamente, ¿no? 35 prefieren como opción de grado el proyecto de investigación. Entonces lo mismo, ¿no? 5 más 5, 10, 12, más 2, 12, más 23 sería 35, ¿no? 35. Y 25 prefieren como opción de grado proyecto aplicado. Entonces aquí tenemos 15, 10 más 5, 15, más 2, 17, más 8, 25, ¿no? Ujú. Y aquí tenemos entonces 4 estudiantes, no les llama la atención ninguna de las opciones de grado presentadas. O sea que este 4 es el complemento. Complemento es del conjunto universal. Ajá, entonces validemos esto y sí, efectivamente, pues es lo que acabamos de hacer, ¿no? ¿Listo? Entonces miren que allí lo que yo hice fue la triple intersección, las intersecciones y empezar a mirar qué es lo que tendría que ir colocando en cada uno de los conjuntos. Bueno, seguimos con esta pregunta. ¿Qué estaría presentando esa región sombría allí? A unión B menos C, C menos A unión B, A intersectado B menos C. Y eso es lo que dice aquí, ¿no? La región sombría representa el conjunto de los estudiantes matriculados en álgebra y bases de programación, pero no en circuitos eléctricos. A intersectado La B menos C. Yo creo que sería la C, ¿no? A intersectado B menos C, ¿no? En este Correcto. caso, ¿no? En este Sí. caso, ¿no? Sí, Pero porque es no la unión. intersección, Ah, sí, pero le cierto. quito C, ¿no? Ah, sí, sí, señor. ¿Listo? Bueno, seguimos con otras actividades. ¿Qué estaría representando esta región sombreada? A unión B, unión C complemento, A intersectado C menos B, A intersectado C unido A intersectado B, unido B intersectado C. ¿Qué estaría representando allí? Esa región sombreada. La última. La última. La- La región sombreada es La esto, ¿no? A. Es esto que tenemos en Ah, amarillo, sí, ¿no? afuera. Ajá, o Es sea, la A. sería el complemento de la Ah, unión. Entonces, en este caso va a ser la A, ¿no? sí, La A. señor. Ujú, exactamente. Listo. Y aquí ustedes van a hacer entonces. Tenemos esto, ¿no? Bueno, 23 estudiantes cursan álgebra, 20 estudiantes cursan introducción a la ingeniería y 17 estudiantes cursan cátedra unavista. Participaron 6 estudiantes que cursan álgebra, introducción a la ingeniería y cátedra unavista. Participaron 8 estudiantes que cursan introducción a la ingeniería y cátedra unavista. Participaron solo 10 estudiantes que cursan álgebra, 2 estudiantes introducción a la ingeniería y álgebra, ¿no? Entonces sabemos que A, pues es álgebra y es introducción a la ingeniería, y C es cátedra, ¿no? Cátedra unavista. ¿Cómo empezamos a elaborar este diagrama? Según los numeritos que tenemos acá arriba. ¿Cómo me quedaría? Primero la triple intersección. Ajá, entonces, ¿qué sería? ¿Qué número? 6. 6 estudiantes. Ajá, entonces sería 6, ¿no? Listo. Las otras intersecciones. ¿Cómo me quedaría? 2 entre ingeniería y cátedra. Ajá, exacto. Muy bien. ¿Qué más?
¿Qué más nos dice allí? Nosotros 6 en la de álgebra, introducción a ingeniería. 6. Dice solo 10 cursan álgebra. 12 Ajá. estudiantes, introducción a la álgebra y la ingeniería. Sí, 6. Ajá, exacto. 6. Estamos hablando de 12 estudiantes, introducción a la ingeniería de álgebra. Ujú. Listo. ¿Qué más? Nos falta esta de acá. Falta álgebra y cátedra. Ujú. Entonces, ahí qué está pasando, ¿no? Miren que aquí, entonces, explícitamente la intersección no me la está dando, ¿no? Pero me está dando un dato adicional. Me dice aquí, participaron solo 10 estudiantes que cursan álgebra. Entonces, cuando yo hablo de que solo 10, es decir que en el conjunto A, este 10 va a estar aquí. ¿Sí? Bueno. Y construyamos entonces lo demás. Entonces dice 23 estudiantes cursan álgebra. Es decir que entre todo este conjunto que tenemos aquí, que está denominado como A, pues me tiene que dar 23, ¿no? Pero si yo sumo aquí todo esto, me da 22, ¿no? ¿Cuánto me faltaría para llegar al 23? 1. 1. Pues tendría que ser 1. Exacto. 20 estudiantes cursan introducción a la ingeniería. Entonces tenemos 6 y 6, 12, 14, más 6. 6, 6. 20. Y acá pues obviamente sería 8, ¿no? ¿Qué sería en este caso? 17 estudiantes cursan cátedra analista, ¿no? Entonces tenemos 8, 9 más 8, 17, ¿no? Listo. Entonces validemos y sí, efectivamente, esa es la respuesta, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Otra vez, el lenguaje, ¿no? Listo. Los elementos que están en el conjunto A, pero, perdón, los elementos que no están en el conjunto A, pero sí están en el conjunto universal. ¿Cuál sería esa operación que se está diciendo allí? Complemento. Ajá, exacto. Sería complemento, ¿no? Complemento. Los conjuntos se pueden determinar ¿cómo? Mediante llaves, por diagramas de Venn, Euler, por extensión y comprensión. Extensión y comprensión. A ver, miremos. Ajá, por extensión y comprensión, ¿no? Listo. Bueno, esas son algunas cosas pues para tener en cuenta, ¿no? Y en resumidas cuentas, dentro de todo lo que hemos hecho aquí, pues tenemos lo siguiente. La teoría de conjuntos es de gran utilidad para la formación de profesionales, pues es una herramienta importante para poder estudiar, ya lo hemos visto a través de las aplicaciones, las relaciones existentes entre un todo y sus partes, ¿sí? Como acabamos de mirar, que el lenguaje natural también es importante. Genera procesos para simplificar definiciones de conceptos que resultaban más complejas y eso posibilita precisamente la interpretación de problemas contextualizados, o sea que en este caso, pues, cuando nos preguntamos o nos hacemos ese tipo de preguntas, pues también estoy interpretando. Y también una cosa importante es que la lógica matemática y la teoría de conjuntos son fundamentales para clasificar y formalizar los métodos de razonamiento, los cuales permiten dar solución a diversas situaciones del contexto profesional y de la vida cotidiana. Bueno, escuchemos. Antes de dar por finalizado este recurso, te invito a revisar esta infografía a modo de conclusión. Bueno, ya la acabamos de revisar. Bueno, entonces, esas son algunas cosas que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de hacer esa guía, ¿no? Y en resumidas cuentas, pues, tenemos esto de aquí. Lo que acabamos de mencionar. Entonces tenemos aquí este Padlet, digámoslo así. Los conjuntos, la definición de conjuntos, que en este caso pues es esa definición, la unión de o la recopilación de objetos o elementos con una característica en común.
También hablamos de la representación y determinación de conjuntos también, ¿sí? Que en este caso pues están dados a través de diagramas de Venn, diagramas o conjuntos por comprensión, por extensión. La clase de conjuntos, que ya vimos que existen varios y que de hecho hay uno nuevo que en este caso son los conjuntos disyuntos. Las operaciones, que en este caso pues también ya sabemos que la unión, la intersección, la diferencia simétrica, el complemento, los problemas de aplicación que también son importantes y que de hecho aquí miramos algunos consejos, algunas cosas que yo podría tener en cuenta para la construcción. Y bueno, eso en resumidas cuentas es lo que nosotros podemos mencionar. ¿Hasta allí alguna pregunta hasta este momento? No, de mi parte. Ok. No, señor. Bueno, entonces aquí les voy a compartir también algunas herramientas para poder hacer diagramas de Venn. Ya sabemos que en cierta manera pues el Paint también me puede ayudar, pero hay otro tipo de herramientas que también nos va a servir, ¿no? Entonces aquí tenemos este tipo de herramientas. El HitMeet, por ejemplo, el Visual Paradigm, el Lucidchart. Anteriormente yo había mencionado este Lucidchart también, que es importante porque de hecho este Lucidchart también tiene unas plantillas ya específicas para los diagramas de Venn. O sea, no toca ponerse a hacer los circulitos y toda la cuestión, sino solamente colocar los datos. El Canva también es importante, es una de las aplicaciones también muy utilizadas. El Creately, el Visme, el Gifly, el ClassTools.net, el AppDiagrams.net y el Diagramator, ¿no? Esas son algunas herramientas que ustedes pueden, pues, cacharrearle para poder hacer, pues, diagramas de Venn, ¿no? Si en su defecto, pues, no tienen tiempo o de pronto pues se dificulta, una de las formas más fáciles de hacer los diagramas de Venn es a través de el Paint, ¿no? Entonces voy a colocarles por aquí esta partecita. Estas aplicaciones, ¿sí? Para que ustedes la puedan pues revisar, ¿no? Ahí en el chat ya les coloqué esta parte. Listo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿No hay preguntas? Listo, entonces voy a colocar pues la última actividad, la actividad que les comentaba en un principio, pues para que pues por favor la puedan hacer. También pues en pro de seguir aprendiendo esta parte de teoría de conjuntos. Aquí se las dejo en el chat. Y también les voy a colocar entonces el link de asistencia para que por favor también lo diligencien, ¿no? Entonces yo voy a estar aquí hasta las 9:05 aproximadamente. Si tienen alguna duda, pues, en torno a la parte de las asistencias que les acabo de decir, o a la asistencia que les acabo de decir, y la aplicación de la teoría de conjuntos. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Ok, listo. ¿Ya envió el chat? Sí, ya está en el chat. Listo. Lo envía al chat. Está las dos asistencias, ¿no?